Bienvenidos a Oberón. ¿Están preparados para otra hora de historias de terror en Zacatecas? Empezamos ahora. Mi nombre es Peralta Benítez, y esto que voy a contar me sucedió hace algunos años, cuando todavía vivía en una pequeña comunidad en las afueras de Zacatecas. En aquel entonces, trabajaba como ayudante en una hacienda, y mi camino diario incluía un sendero de tierra que atravesaba un tramo desértico, rodeado de cactus y arbustos secos. Era un camino habitual, el mismo que recorría todos los días, pero ese año algo cambió. Era finales de octubre y el clima estaba más frío de lo normal. El viento soplaba con una fuerza extraña, levantando polvo y haciendo que las ramas de los árboles crujieran como si estuvieran gimiendo. Yo solía regresar a casa cuando ya había oscurecido, pues el trabajo en la hacienda se alargaba hasta el final de la tarde. En ese entonces no tenía carro, así que iba a pie o en bicicleta. Ese día elegí la bicicleta. Mientras pedaleaba, sentí algo diferente en el aire. No era solo el frío. Era la sensación de que alguien me estaba observando. Miraba a los lados, pero solo veía la oscuridad y las sombras de los cactus moviéndose con el viento. El sendero era estrecho, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el sonido de las llantas de la bicicleta sobre la tierra. Fue entonces cuando vi algo adelante. En medio del camino, había una figura parada. Era una mujer, de espaldas a mí, vistiendo un vestido largo y claro. No se movía, solo estaba ahí, como si estuviera esperando. Disminuí la velocidad, dudando. No era común encontrar a alguien en ese tramo, y menos de noche. Detuve la bicicleta a unos metros de ella y me quedé quieto, sin saber qué hacer. La mujer seguía inmóvil. Pensé en llamarla, pero algo me lo impidió. Era como si mi instinto me gritara que no me acercara. Decidí entonces rodearla, pasando por el lado opuesto del camino. Cuando me aproximé, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Su vestido parecía sucio, como si lo hubieran arrastrado por la tierra, y su cabello estaba despeinado, moviéndose ligeramente con el viento. No pude mirar su rostro. Algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo. Pedaleé rápido pasando junto a ella, y solo entonces volteé hacia atrás. Seguía ahí, en el mismo lugar, pero ahora estaba de frente a mí. No esperé a ver nada más. Apreté los puños en el manubrio y pedaleé lo más rápido que pude, hasta llegar a casa. Mi madre me preguntó por qué estaba tan pálido, pero no pude explicarlo. Esa noche me costó dormir. La imagen de aquella mujer, parada en medio del camino, no salía de mi mente, y sabía que eso no era el final. En los días siguientes, intenté convencerme de que aquella mujer en el camino no había sido más que una ilusión, producto del cansancio o de la oscuridad. Pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Empecé a evitar ese camino, optando por una ruta más larga que pasaba por dentro de la comunidad. Aún así, la sensación de que algo estaba mal no me dejaba. Una semana después del incidente, estaba en casa, ayudando a mi madre a arreglar el patio. Era un sábado por la tarde, y el sol ya empezaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Estaba recogiendo leña cerca del muro que rodeaba nuestra casa cuando volví a sentir esa sensación, la de estar siendo observado. Detuve lo que estaba haciendo y miré a mi alrededor. Al principio, no vi nada extraño, solo el muro de piedra, algunos árboles y el terreno seco que se extendía hasta el horizonte. Pero entonces, algo llamó mi atención. Del otro lado del muro, un poco más lejos, había una figura. Era ella, la misma mujer del vestido claro. Mi corazón se aceleró y sentí un frío recorrer mi cuerpo. Estaba ahí, parada, mirándome fijamente. Esta vez, podía ver su rostro, pero no mostraba ninguna expresión. Era como si estuviera presente, pero al mismo tiempo, no lo estuviera. Sus ojos eran oscuros, casi vacíos, y su piel tenía un tono pálido, casi grisáceo. No sabía qué hacer. Me quedé paralizado,
sosteniendo la leña con las manos temblorosas. Mi madre estaba dentro de la casa y pensé en llamarla, pero las palabras no salieron. La mujer siguió mirándome durante unos segundos que parecieron una eternidad. Entonces, lentamente, levantó la mano y señaló hacia mí. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo aún más aterrador. Ella no estaba tocando el suelo. Sus pies no tocaban la tierra. Flotaba, levemente, como si estuviera hecha de algo que no pertenecía a este mundo. Solté la leña en el suelo y corrí hacia la casa, cerrando la puerta detrás de mí. Mi madre me preguntó qué había pasado, pero no pude explicarlo bien. Solo le dije que había visto algo extraño en el patio. Ella miró por la ventana, pero no vio nada. Esa noche, no pude dormir. Me quedé acostado en la cama, mirando el techo, tratando de entender qué estaba pasando. ¿Por qué esa mujer me estaba siguiendo? ¿Qué quería? Al día siguiente, decidí que tenía que averiguarlo. No podía seguir viviendo con miedo. Fui a la casa del señor Ramiro, un hombre mayor que llevaba décadas viviendo en la comunidad y conocía todas las historias de la región. Tal vez él pudiera ayudarme. El señor Ramiro era un hombre de pocas palabras, pero todos en la comunidad lo respetaban. Tenía una casa sencilla, llena de libros viejos y objetos antiguos, y siempre parecía saber más de lo que decía. Cuando llegué, estaba sentado en la terraza, fumando su pipa y mirando hacia el horizonte. Me acerqué con cuidado, aún conmocionado por lo que había sucedido en el patio. Él me miró por un momento, como si ya supiera por qué estaba ahí, y luego hizo un gesto para que me sentara. «Cuéntame qué te trajo aquí, Peralta», dijo con una voz calmada, pero firme. Respiré hondo y comencé a relatar todo. La mujer en la carretera, el vestido sucio, los ojos vacíos y cómo había aparecido en el patio de mi casa. Mientras hablaba, don Ramiro permaneció en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, me miró con una expresión seria. «No eres el primero en verla», dijo finalmente. Esa frase me dejó aún más inquieto. Entonces, don Ramiro empezó a contar una historia que nunca antes había escuchado. Hace muchos años, antes de que yo naciera, una mujer llamada Dolores desapareció en esa región. Era joven y vivía con su esposo en una pequeña casa cerca de la carretera por donde yo pasaba. Un día, después de una fuerte discusión, salió de casa y nunca más se le volvió a ver. La gente dice que su marido le hizo algo terrible, continuó don Ramiro, bajando la voz. Pero nunca encontraron el cuerpo. Después de eso, comenzaron a ver una figura en la carretera, siempre de noche, siempre parada en el mismo lugar. Algunos dicen que es su espíritu, buscando justicia. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Esa historia explicaba muchas cosas, pero también traía más preguntas. ¿Por qué me estaba siguiendo? ¿Qué quería de mí? ¿Qué hago?, pregunté, intentando mantener la calma. Don Ramiro me miró por un momento, como si estuviera eligiendo bien sus palabras. «Necesitas descubrir qué es lo que quiere», dijo al fin. «Pero ten cuidado, Peralta. Espíritus como ese no aparecen sin razón. Traen mensajes, pero no siempre son fáciles de entender». Salí de la casa de don Ramiro con la mente llena de pensamientos. No sabía cómo iba a descubrir qué quería aquella mujer, pero sabía que no podía ignorar lo que estaba pasando. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido proveniente del patio. Era un sonido bajo, como si alguien arrastrara los pies sobre la tierra. Mi corazón se aceleró y me levanté despacio, mirando por la ventana. Ahí estaba ella, la misma mujer, con su vestido claro, parada en el mismo lugar de antes. Esta vez no me estaba mirando. Estaba de espaldas como si esperara que la siguiera. No sabía qué hacer. Quedarme en casa parecía la opción más segura, pero algo dentro de mí insistía en que debía enfrentar aquello. La mujer seguía ahí, inmóvil, como si estuviera esperando por mí. Finalmente, con el corazón latiendo con fuerza, decidí salir. Tomé una linterna y abrí la puerta con cuidado, intentando no hacer ruido.
El patio estaba en silencio, excepto por el sonido del viento golpeando las hojas secas de los árboles. La mujer seguía ahí, pero ahora comenzó a moverse, caminando lentamente hacia la carretera. La seguí, manteniendo una distancia segura. La linterna temblaba en mi mano y me sentía cada vez más nervioso. Ella no volteaba, solo seguía caminando, como si supiera que yo la estaba siguiendo. Cuando llegamos a la carretera, ella se detuvo en el mismo lugar donde la había visto por primera vez. Esta vez, se giró hacia mí y señaló el suelo. No entendía lo que quería decir, pero entonces me di cuenta de que estaba indicando un punto específico, cerca de un arbusto seco. Me acerqué despacio, iluminando el lugar con la linterna. La tierra se veía diferente ahí, como si la hubieran removido recientemente. Sin pensarlo mucho, comencé a cavar con las manos, aunque un miedo creciente se apoderaba de mí. No tuve que cavar mucho. Pronto, mis manos encontraron algo sólido. Era un pedazo de tela, viejo y rasgado, pero aún reconocible. Era parte de un vestido, igual al que la mujer llevaba puesto. Mi estómago se revolvió y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Seguí cavando, aunque mis manos temblaban, hasta que encontré algo que me dejó sin aliento. Huesos humanos. Caí hacia atrás, sintiendo una oleada de náuseas. La mujer seguía ahí, mirándome, pero ahora su expresión era diferente. Había una tristeza profunda en sus ojos, como si por fin alguien la hubiera visto. Fue entonces cuando lo entendí. Ella no intentaba asustarme por maldad. Quería que encontrara lo que le había sucedido. No podía apartar la mirada de los huesos que había descubierto. La realidad de lo que estaba frente a mí era abrumadora. Aquella mujer, Dolores, había sido víctima de algo horrible, y su cuerpo había estado enterrado en esa carretera solitaria durante años. Una sensación de tristeza e indignación se apoderó de mí, pero sabía que no podía dejar las cosas así. La mujer, o mejor dicho, su espíritu, seguía a unos metros de mí observándome en silencio. Esta vez, su mirada no estaba vacía. Sus ojos parecían suplicar algo, como si me pidiera que hiciera algo al respecto. Corrí de regreso a casa, aunque mis piernas temblaban. Mi madre ya estaba despierta, preocupada por mi ausencia. Cuando entré, pálido y sin aliento, enseguida se dio cuenta de que algo andaba muy mal. ¿Qué pasó, Peralta?, preguntó tomándome por los hombros. No pude explicarlo todo en ese momento. Solo dije que necesitábamos llamar a las autoridades. Algo terrible había ocurrido en esa carretera, y yo lo había descubierto. Al día siguiente, la policía fue conmigo hasta el lugar. Cavaron en el sitio donde había encontrado los huesos y, poco a poco, desenterraron el resto del cuerpo de Dolores. Toda la comunidad quedó impactada con el hallazgo. Muchos recordaban vagamente su desaparición, pero nadie había hecho nada en su momento. El esposo de Dolores, un hombre que aún vivía en la zona, fue interrogado. Al principio lo negó todo, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Terminó confesando el crimen, explicando que, en un arranque de ira, había matado a Dolores y enterrado su cuerpo en la carretera. Mientras todo esto sucedía, no podía dejar de pensar en aquella mujer. Me había guiado hasta la verdad y ahora, por fin, podría descansar en paz. Algunas noches después, estaba en casa, tratando de procesar todo lo que había pasado. Fue entonces cuando sentí una presencia familiar en el patio. Esta vez, no había miedo, sabía quién era. Salí y miré hacia el mismo lugar donde solía aparecer. Ahí estaba ella, pero ahora su apariencia era diferente. Su vestido ya no estaba sucio, y su rostro tenía una expresión serena. Me miró por un momento, como si estuviera agradeciéndome, y luego, lentamente, comenzó a desvanecerse. Nunca la volví a ver después de esa noche. La carretera siguió siendo la misma, pero la sensación de que algo estaba mal había desaparecido. Dolores por fin había encontrado la paz, y yo sabía que había hecho lo correcto. Pero hasta el día de hoy, cuando paso por esa carretera de noche,
Todavía siento un escalofrío, no por miedo, sino por recordar a aquella mujer y el oscuro secreto que cargó durante tanto tiempo. Mi nombre es Pérez Ramiro, y esta historia ocurrió hace algunos años, cuando aún vivía en Jerez, un pequeño pueblo en el estado de Zacatecas. Jerez es un lugar tranquilo, lleno de tradiciones e historias antiguas, pero también es un lugar donde el pasado parece nunca descansar por completo, y fue justamente en el cementerio del pueblo, un lugar que conocía desde niño, donde todo comenzó. En ese tiempo, trabajaba como ayudante en una funeraria local. No era un trabajo glamoroso, pero era honesto, y necesitaba el dinero. Parte de mi trabajo consistía en ayudar a preparar los cuerpos para los velorios y, a veces, acompañar los entierros. Por eso, solía ir al cementerio con cierta regularidad. Nunca tuve miedo de estar allí, incluso de noche. Después de todo, eran solo tumbas, piedras y silencio. Pero una noche, algo cambió. El clima ya estaba frío, el cielo estaba nublado y la luna apenas se veía entre las nubes. Había quedado un poco más tarde en la funeraria, ayudando a organizar algunas cosas, y cuando salí ya era casi medianoche. En el camino a casa, me di cuenta de que había dejado mi chaqueta en el cementerio más temprano, durante un entierro. Era una chaqueta vieja, pero era la única que tenía para protegerme del frío. Decidí pasar rápidamente a recogerla. El cementerio de Jerez está a las afueras del pueblo, rodeado por un muro bajo de piedra. La entrada principal es una puerta de hierro que chirría cuando se abre. Esa noche, la puerta estaba ligeramente entreabierta, como si alguien hubiera olvidado cerrarla bien. Entré sin pensar mucho, encendiendo la linterna del celular para iluminar el camino. La chaqueta estaba cerca de una tumba en el fondo del cementerio, donde habíamos hecho el entierro más temprano. Caminé rápido, tratando de ignorar el silencio pesado que parecía envolver todo. El viento soplaba suavemente, haciendo que las hojas secas de los árboles susurraran en el suelo. De repente, escuché un sonido bajo, como si alguien estuviera arrastrando los pies detrás de mí. Me detuve y miré hacia atrás, pero no vi nada. La linterna del celular no iluminaba mucho, y las sombras parecían moverse solas. Seguí caminando, pero el sonido no se detuvo. Era como si alguien me estuviera siguiendo, manteniendo la misma distancia. Mi corazón empezó a latir más rápido, y sentí un frío que no tenía nada que ver con el clima. Cuando finalmente llegué a la tumba donde había dejado la chaqueta, vi que estaba allí, tirada en el suelo, como si alguien la hubiera movido. Tomé la chaqueta rápidamente y comencé a regresar, pero el sonido de los pasos detrás de mí se hizo más fuerte. Esta vez, me detuve y miré de nuevo. La linterna iluminó algo que me heló la sangre. Una figura parada a unos metros de distancia, de espaldas a mí. Era una persona, o al menos parecía serlo, pero algo estaba mal. La postura era extraña, como si estuviera desequilibrada, y la ropa parecía vieja, desgastada. No esperé para ver más. Salí corriendo hacia la puerta, pero antes de salir, miré hacia atrás una vez más. La figura seguía allí, pero ahora estaba de frente hacia mí. No pude ver el rostro, pero sentí que me estaba observando. Salí del cementerio y corrí hasta llegar a casa. Esa noche, no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura parada en el cementerio, como si estuviera esperándome. Al día siguiente, volví al cementerio durante el día, tratando de convencerme a mí mismo de que todo no había sido más que un susto, una ilusión causada por el cansancio y la oscuridad. Pero cuando llegué a la tumba donde había dejado la chaqueta, vi algo que me hizo dudar de todo esto. En el suelo, al lado de la tumba, había marcas de pies. Eran huellas claras, como si alguien hubiera estado parado allí durante un buen tiempo. Pero lo que más me asustó fue que las huellas no conducían a ningún lado. Simplemente comenzaban y terminaban allí, como si la persona hubiera aparecido de la nada.
Fue entonces cuando me di cuenta de que esa noche en el cementerio no había sido un accidente. Algo o alguien me estaba observando, y no tenía idea de lo que seguiría después. En los días que siguieron a esa noche en el cementerio, traté de convencerme de que todo no había sido más que una coincidencia. Tal vez las huellas eran de alguien que había visitado la tumba más temprano, o quizás mi mente me estaba jugando una broma, pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. El trabajo en la funeraria continuó como siempre, pero no podía deshacerme de la sensación de que me estaban observando. Cada vez que iba al cementerio, sentía esa presencia nuevamente, como si algo me estuviera siguiendo desde lejos. Trataba de no quedarme hasta tarde, pero a veces no tenía otra opción. Una semana después del primer incidente, ocurrió algo que no pude ignorar. Era un día lluvioso, y el cielo estaba gris desde el amanecer. Teníamos un entierro programado para la tarde, y a mí me encargaron preparar la tumba. Cuando llegué al cementerio, noté que algo estaba diferente. En la tumba donde había dejado mi chaqueta esa noche, había un ramo de flores frescas, flores blancas, todavía con gotas de rocío, como si las hubieran colocado recientemente. Eso me dejó intrigado. Conocía a la mayoría de las personas que visitaban el cementerio, y nadie había mencionado poner flores en esa tumba. Además, la tumba era antigua, con la lápida ya desgastada por el tiempo. El nombre estaba casi ilegible, pero se podía ver que era de una mujer que había muerto hace más de 50 años. Le pregunté al sepulturero si sabía algo al respecto, pero él solo se encogió de hombros. Tal vez sea algún familiar lejano, dijo, sin darle mucha importancia, pero no podía dejar de pensar en esas flores. Algo en ellas me perturbaba. Parecían demasiado vivas, como si las hubieran recogido ese mismo día, aunque no había flores así en la región en esa época del año. El entierro de la tarde fue tranquilo, e intenté concentrarme en el trabajo, pero mientras ayudaba a cerrar la tumba, sentí esa sensación de nuevo. Alguien me estaba observando. Esta vez, no miré hacia atrás. Sentí que, si lo hacía, vería algo para lo que no estaba listo para enfrentar. Cuando el trabajo terminó, estaba ansioso por irme, pero, antes de salir, decidí echar un último vistazo a la tumba con las flores. Para mi sorpresa, el ramo había desaparecido. En su lugar, solo había un trozo de papel mojado por la lluvia, doblado cuidadosamente y colocado sobre la lápida. Mis manos temblaban cuando tomé el papel. Estaba húmedo, pero aún se podía leer lo que estaba escrito. Solo había una frase, escrita con una letra fina y delicada. Ya deberías saber que no eres bienvenido aquí. Ese mensaje me dejó helado. Tiré el papel al suelo y salí del cementerio lo más rápido que pude. En el camino a casa, sentí que esa presencia estaba conmigo de nuevo, como si me estuviera siguiendo, esperando el momento adecuado para revelarse. Esa noche, soñé con el cementerio. En el sueño, estaba parado frente a la tumba antigua, y las flores blancas estaban allí de nuevo, pero ahora estaban marchitas, casi negras. La lápida comenzó a moverse, como si algo intentara salir de dentro. Me desperté sudando, con el sonido de los pasos resonando en mi mente. Al día siguiente, decidí que necesitaba descubrir más sobre esa tumba. Algo estaba ocurriendo, y ya no podía ignorarlo. Fui a la iglesia del pueblo, donde se guardaban los registros antiguos. Tal vez allí encontraría alguna pista sobre quién era esa mujer y por qué alguien dejaba flores y mensajes en su tumba. Pero lo que descubrí solo me dejó con más preguntas. La iglesia de Jerez es un lugar antiguo, con gruesos muros de piedra que parecen guardar secretos centenarios. Fui allí a la mañana siguiente, decidido a descubrir algo sobre la tumba que tanto me perturbaba. El sacerdote, un hombre mayor de habla suave, me recibió con una mezcla de curiosidad y cautela. Expliqué que estaba interesado en saber más sobre la mujer enterrada en esa tumba antigua. Él frunció el ceño, como si el tema fuera delicado, pero accedió a ayudarme.
Me llevó a una pequeña sala llena de libros polvorientos y cajas de documentos antiguos. Este cementerio tiene muchas historias, dijo, mientras hojeaba uno de los libros. Algunas de ellas son, bueno, difíciles de olvidar. Finalmente, encontró lo que buscaba. El nombre de la mujer era María de los Ángeles y había muerto en 1957. Según los registros, era una joven de solo 22 años y su muerte había sido trágica. No había muchos detalles, pero el padre me contó una historia que circulaba entre los más viejos del pueblo. María era conocida por su belleza y bondad, pero también por su independencia, algo raro para la época. Se había involucrado con un hombre mayor, un extranjero que llegó al pueblo sin muchas explicaciones. Su relación estuvo rodeada de rumores y chismes, hasta que, una noche, María fue encontrada muerta cerca del cementerio. La causa de su muerte nunca fue aclarada, pero muchos creían que había sido asesinada. El extranjero desapareció poco después, y el caso nunca se resolvió. María fue enterrada en el cementerio, y con el tiempo, la gente dejó de hablar de ella. Pero, según el padre, algunas historias nunca mueren. Algunos dicen que su espíritu todavía anda por aquí, dijo, cerrando el libro con cuidado. Especialmente cerca de la tumba. Dicen que no descansó en paz. Esa historia me dejó aún más inquieto. Salí de la iglesia con la cabeza llena de preguntas. ¿Por qué alguien estaría dejando flores en su tumba ahora, tantos años después? ¿Y por qué parecía ser yo el único que notaba eso? Decidí volver al cementerio esa misma tarde. El cielo estaba nublado de nuevo, y el aire parecía pesado, como si una tormenta estuviera a punto de llegar. Cuando llegué a la tumba de María, vi que las flores estaban allí de nuevo, frescas y blancas, como si las hubieran colocado hace pocos minutos. Pero algo estaba diferente. Esta vez, había una foto antigua enmarcada, colocada junto a las flores. Era una imagen desvanecida de una joven mujer, con un vestido claro y una sonrisa tímida. Era María. Me quedé parado allí, mirando la foto, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando escuché el sonido de nuevo. Pasos lentos y arrastrados, provenientes de detrás de mí. Esta vez, no pude evitarlo. Miré hacia atrás. Ella estaba allí. No era una figura distante ni una sombra. Era una mujer, con el mismo vestido claro de la foto, pero ahora manchado y rasgado. Su rostro era pálido, casi translúcido, y sus ojos estaban vacíos, pero al mismo tiempo parecían mirar directamente a mí. Mi cuerpo se congeló. Quería correr, gritar, pero no podía moverme. Ella levantó una mano, señalando hacia la tumba, y luego hacia mí. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Eso fue suficiente para romper el hechizo. Giré y corrí, sin mirar atrás. El sonido de los pasos me persiguió hasta la puerta, pero cuando finalmente salí del cementerio, todo quedó en silencio. Aqui está a continuação da tradução para o espanhol do México. Llegué a casa temblando, sin poder dejar de pensar en esa imagen. María de los Ángeles no era solo una historia. Ella estaba allí, y parecía que tenía algo que decirme. ¿Pero qué? Me sentía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Por más que intentaba racionalizar, sabía que eso no era solo mi imaginación. Algo estaba sucediendo, y necesitaba descubrir qué era. Decidí que no podía seguir ignorando esa situación. Si María estaba intentando comunicarse conmigo, tal vez era porque necesitaba ayuda, o quizás era una advertencia para que dejara de involucrarme. De todos modos, necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, fui a la casa de una señora mayor de la ciudad, conocida por sus historias y conocimientos sobre el pasado de Jerez. Doña Carmen era una figura respetada, y muchos creían que tenía un cierto don para entender cosas que los demás no podían. Le expliqué lo que había sucedido, desde las flores en la tumba hasta la aparición de María. Doña Carmen escuchó atentamente,
sus ojos oscuros fijos en mí mientras hablaba. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento, como si estuviera sopesando cada palabra. María de los Ángeles fue un alma bondadosa, dijo finalmente, pero su muerte estuvo rodeada de dolor e injusticia. Hay quienes dicen que no pudo descansar porque su asesino nunca fue encontrado. Y ahora, parece que te ha elegido a ti para ayudar a corregir eso. Eso me dejó aún más confundido. ¿Por qué yo? Ni siquiera sabía quién era ella hasta hace unos días. Dona Carmen sonrió, pero era una sonrisa triste. Y a veces, los espíritus eligen a aquellos que están más abiertos a escuchar. Tú trabajas en el cementerio, siempre estás cerca. Tal vez ella vea en ti una oportunidad de finalmente encontrar paz. Me dio un pequeño crucifijo y me dijo que volviera al cementerio esa noche. Si realmente quieres ayudarla, ve hasta la tumba a la medianoche. Lleva esto contigo y prepárate para escuchar. Pero recuerda, no todos los secretos son fáciles de descubrir. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé en casa, tratando de prepararme mentalmente para lo que estaba por venir. Cuando el reloj marcó las 23:30, tomé el crucifijo y salí. El cielo estaba despejado, y la luna llena iluminaba las calles vacías de Jerez. El cementerio parecía aún más sombrío de noche. La puerta chirrió cuando la abrí, y el sonido resonó en el silencio. Caminé hasta la tumba de María, mi corazón latiendo fuerte en el pecho. Las flores aún estaban allí, pero ahora parecían más marchitas, como si estuvieran perdiendo la vida. Coloqué el crucifijo sobre la lápida y me arrodillé, esperando. El tiempo parecía no pasar. El viento soplaba suavemente, y el silencio era casi opresivo. Fue entonces cuando sentí un cambio en el aire. El frío aumentó, y una fina niebla comenzó a formarse alrededor de la tumba. Mi cuerpo temblaba, pero sabía que no podía irme de allí. Ella apareció de repente, como si hubiera salido de la propia niebla. María estaba allí, pero esta vez su rostro no estaba vacío. Había una expresión de tristeza profunda, casi desesperación. Extendió la mano nuevamente, señalando la tumba, y luego al suelo a mi lado. Miré hacia donde ella señalaba y vi algo brillando en la tierra. Era un objeto pequeño, casi enterrado. Con manos temblorosas, comencé a cavar. No pasó mucho tiempo antes de encontrar lo que era. Un anillo antiguo, de plata, con una piedra oscura en el centro. Cuando tomé el anillo, sentí una ola de emociones que no eran mías. Ira, tristeza, miedo. Era como si María estuviera mostrándome lo que había sucedido esa noche, hace más de 50 años. Ella fue traicionada por alguien en quien confiaba. El anillo era una prueba, algo que podría llevar al culpable. María me miró una vez más, y entonces desapareció. Me quedé allí sosteniendo el anillo, tratando de procesar lo que había sucedido. Sabía que eso no era el final. María me había mostrado el camino, pero ahora me tocaba a mí seguir adelante. Con el anillo en la mano salí del cementerio esa noche con un peso enorme sobre mis hombros. María me había confiado una misión y no podía fallar. Pero, ¿cómo podría yo, un simple ayudante de funeraria, desentrañar un misterio que permaneció oculto durante más de 50 años? Al día siguiente, fui a la policía local. Mostré el anillo al oficial de turno, un hombre de mediana edad llamado Javier, y conté brevemente lo que había sucedido. Me miró con escepticismo, pero algo en mi expresión o en la historia hizo que él lo tomara en serio. «Este anillo parece antiguo», dijo, examinándolo con cuidado. «Voy a revisar los archivos antiguos. Tal vez encontremos algo». Mientras tanto, decidí investigar por mi cuenta. Fui a la biblioteca de la ciudad y comencé a buscar periódicos antiguos de la década de 1950. Pasaron horas, pero finalmente encontré una pequeña nota sobre la muerte de María de los Ángeles. El artículo era vago, pero mencionaba que ella había sido encontrada muerta cerca del cementerio y que las autoridades sospechaban de un hombre desconocido que había sido visto en la ciudad en esa época. El nombre del hombre nunca fue revelado,
pero el artículo mencionaba que él era un comerciante de joyas que había pasado por Jerez unas semanas antes de la muerte de María. Eso explicaba el anillo. Tal vez él le había dado el anillo a María como un regalo, o tal vez ella lo había tomado sin que él lo supiera. De cualquier manera, era una pista. Regresé a la policía y mostré el artículo a Javier. Quedó impresionado con el hallazgo y decidió reabrir el caso, aunque solo de manera informal. Juntos, comenzamos a investigar los registros de comerciantes que pasaron por la región en esa época. Fue entonces cuando encontramos un nombre: Eduardo Méndez, un joyero portugués que había viajado por México en la década de 1950. Había sido interrogado en ese entonces, pero no había pruebas suficientes para arrestarlo. El anillo que encontré, sin embargo, era una pieza única, hecha por él. Javier se puso en contacto con las autoridades en Portugal y descubrió que Eduardo Méndez había muerto hace algunos años, pero su familia aún poseía algunas de sus joyas. Cuando mostraron una foto del anillo, uno de sus nietos lo reconoció de inmediato. Confirmó que su abuelo había hecho ese anillo y que había desaparecido durante un viaje a México. Con esta información, Javier logró cerrar el caso. María de los Ángeles había sido asesinada por Eduardo Méndez, y el anillo era la prueba final. Aunque él ya estaba muerto, la verdad finalmente salió a la luz. La noche siguiente, regresé al cementerio. Esta vez, no había flores en la tumba de María, y el aire parecía más ligero. Coloqué el anillo sobre la lápida y me arrodillé, agradeciéndole por haberme guiado hasta la verdad. «Ahora puedes descansar», dije en voz baja. Cuando me levanté, sentí una suave brisa pasar por mí, como un suspiro de alivio. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Solo el silencio del cementerio y la sensación de que, finalmente, María había encontrado la paz. Desde entonces, nunca más tuve problemas en el cementerio. Las flores desaparecieron y la sensación de ser observado se esfumó. Pero siempre que paso por la tumba de María, hago una pequeña pausa y me acuerdo de esa noche. A veces, el pasado no descansa hasta que la verdad es revelada. Y, en el caso de María de los Ángeles, esa verdad estuvo enterrada durante mucho tiempo, esperando a alguien dispuesto a escuchar. Mi nombre es Diego Honrada, y esta es la historia que nunca le he contado a nadie. Todo comenzó en un pequeño pueblo llamado Calera, en Zacatecas, un lugar tranquilo, lleno de calles empedradas y casas antiguas que parecían guardar secretos en cada esquina. Vivía allí desde niño y conocía cada rincón de ese pueblo como la palma de mi mano. O al menos eso pensaba. Era un fin de semana como cualquier otro. Yo, mi mejor amigo, Luis y nuestra amiga Valeria, estábamos aburridos, sin nada que hacer. Valeria acababa de regresar de un viaje a la capital y trajo consigo una cámara nueva, de esas que graban videos en alta calidad. Estaba emocionada por probar el equipo y sugirió que hiciéramos un documental sobre el pueblo. Fue entonces cuando mencionó la vieja mansión abandonada en la calle Hidalgo, un lugar que todos evitaban. Decían que la casa estaba embrujada, que cosas extrañas ocurrían allí. Claro, yo nunca creí en esas historias. Para mí, solo era otro lugar viejo y en ruinas. Pero, ese día, algo me hizo aceptar el reto. Llegamos a la mansión al final de la tarde, cuando el sol ya comenzaba a esconderse detrás de las montañas. El lugar era espeluznante, no lo voy a negar. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos que nos observaban, y el portón de hierro crujía con el viento. Valeria inmediatamente comenzó a grabar, mientras Luis y yo nos mirábamos con dudas. Él parecía tan indeciso como yo, pero ninguno de los dos quería parecer cobarde. Entramos por el portón, y el aire se volvió más pesado, como si el mismo lugar nos estuviera advirtiendo que saliéramos de allí. Valeria seguía grabando, hablando en voz baja sobre la historia de la mansión. Decía que, décadas atrás, una familia entera había desaparecido dentro de esa casa, y nadie nunca supo qué les pasó.
Fue cuando llegamos al segundo piso que las cosas empezaron a ponerse extrañas. Valeria se detuvo de repente, apuntando la cámara hacia el fondo del pasillo. No dijo nada, pero vi que su expresión cambió. Sus ojos estaban fijos en algo que yo no podía ver. Luis, que estaba detrás de mí, preguntó qué era, pero ella solo negó con la cabeza, como si no quisiera hablar. Fue en ese momento que lo escuchamos. Un sonido bajo, casi imperceptible, proveniente de una de las puertas cerradas. Parecía un susurro, pero no se podía entender lo que decía. Valeria bajó la cámara y me miró, sus ojos llenos de miedo. Yo quería decir que era solo el viento, que no había nada extraño, pero las palabras no salieron. Algo en ese lugar no estaba bien. Y entonces, la puerta comenzó a abrirse lentamente. La puerta crujió al moverse, como si no hubiera sido abierta en décadas. Mi corazón se aceleró y sentí un frío recorrer mi espalda. Nada salió de inmediato. La puerta se detuvo a medio camino, dejando solo una rendija oscura que parecía mirarnos. El susurro que habíamos escuchado antes volvió, más claro ahora, pero aún imposible de entender. Era como si alguien estuviera hablando en un idioma extraño, o tal vez eran solo los gemidos del viento pasando por las rendijas de la casa. Valeria finalmente rompió el silencio. «Tenemos que irnos», dijo, su voz casi un susurro. Yo estuve de acuerdo de inmediato, pero Luis, siempre el escéptico del grupo, negó con la cabeza. «Es solo una casa vieja», dijo, tratando de sonar valiente, pero noté la duda en su voz. «Vamos a ver al menos qué hay allí». Antes de que pudiera argumentar, él dio un paso hacia adelante, en dirección a la puerta. Valeria y yo nos miramos preocupados, pero no tuvimos otra opción más que seguirlo. No íbamos a dejarlo solo en ese lugar. Cuando nos acercamos a la puerta, el susurro se detuvo de repente. El silencio que siguió fue casi peor. Era como si la casa estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver qué haríamos. Luis empujó la puerta completamente abierta, revelando una habitación oscura y polvorienta. La única luz venía de una ventana rota, donde los últimos rayos del sol del día entraban, creando sombras que parecían moverse por sí solas. En el centro de la habitación, había una silla de madera vieja, vuelta hacia nosotros. Algo sobre esa silla me hizo sentir incómodo, como si alguien estuviera sentado en ella, observándonos sin que pudiéramos ver. «Mira esto», dijo Luis, señalando al suelo. Había marcas en el polvo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por la habitación. Las marcas llevaban hasta la silla y luego desaparecían, como si lo que sea que se hubiera arrastrado simplemente hubiera desaparecido. «Basta», dije, mi voz temblando un poco. «Nos vamos ahora». Luis finalmente estuvo de acuerdo, y los tres nos dimos la vuelta para salir de la habitación. Pero en cuanto dimos el primer paso, la puerta detrás de nosotros se cerró de golpe, cerrándose sola. Valeria soltó un grito ahogado, y Luis corrió hacia la puerta, intentando abrirla. Estaba trabada, o tal vez algo la retenía del otro lado. Valeria empezó a llorar, sosteniendo la cámara con fuerza mientras Luis golpeaba la puerta gritando por ayuda. Yo miré a mi alrededor, tratando de encontrar una salida, pero las sombras en la habitación parecían moverse, acercándose a nosotros. Fue entonces cuando me di cuenta de que la silla en el centro de la habitación ya no estaba vuelta hacia nosotros. Ahora, estaba frente a nosotros, y algo estaba sentado en ella. Algo que no estaba allí antes. No podía ver bien, ya que la luz era débil, pero parecía una figura humana, inclinada hacia adelante, como si nos estuviera estudiando. Mi cuerpo se congeló y no podía apartar la mirada. Valeria dejó de llorar de repente y Luis dejó de golpear la puerta. El susurro cesó y la habitación quedó en silencio nuevamente. Aquí está a tradução da continuação do seu texto para o español, adaptada para o México. La figura en la silla se movió lentamente, levantando la cabeza. No quería ver, pero no podía apartar la mirada.
Fue cuando la luz de la ventana iluminó su rostro, y me di cuenta de que no había rostro alguno, solo un vacío oscuro, como un agujero sin fondo. Valeria temblaba tanto que la cámara cayó al suelo, apagándose. Luis finalmente logró abrir la puerta, y corrimos fuera de la habitación, bajando las escaleras en desesperación. No miramos atrás, no nos detuvimos hasta estar fuera de la casa, bajo el cielo oscuro. Valeria estaba a mi lado, pero Luis había desaparecido. El corazón me latía tan fuerte en el pecho que pensé que iba a salirse por la boca. Miré a Valeria, y ella me devolvió una mirada de pánico. Luis ya no estaba con nosotros, había desaparecido, y el último recuerdo que tenía de él era de él intentando abrir la puerta de la habitación, gritando por ayuda. Ahora, estábamos fuera de la casa, y él no estaba en ningún lado. ¿Dónde está?, preguntó Valeria, su voz temblorosa. Miró hacia la casa, como si esperara verlo salir corriendo por la puerta en cualquier momento. Pero la casa permanecía silenciosa, oscura, como si nos estuviera observando. No quería regresar allí. Cada fibra de mi cuerpo gritaba para que nos fuéramos, para que llamáramos ayuda, para hacer cualquier cosa menos volver a esa casa. Pero no podíamos dejar a Luis allí. Él era nuestro amigo. Teníamos que encontrarlo. Vamos a tener que regresar, dije, intentando sonar valiente, pero mi voz falló. Valeria movió la cabeza, dudando, pero sabía que no teníamos opción. La puerta principal seguía abierta, como si la casa nos estuviera invitando a entrar de nuevo. El viento frío de la noche soplaba contra nuestros rostros, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Adentro, el silencio era opresivo. Cada paso que dábamos resonaba en el pasillo, y apenas podía respirar. Subimos las escaleras tratando de no hacer ruido, pero cada escalón crujía bajo nuestro peso. El pasillo del segundo piso estaba oscuro, y la puerta de la habitación donde todo había ocurrido estaba entreabierta, balanceándose levemente, como si alguien la hubiera dejado así. Valeria y yo nos acercamos a la habitación, y empujé la puerta lentamente, esperando lo peor. La habitación estaba exactamente como la habíamos dejado. La silla en el centro, las sombras moviéndose en las paredes, el aire pesado y frío. Pero él no estaba allí. La habitación estaba vacía, excepto por la silla y las sombras que parecían observándonos. Fue entonces cuando lo escuchamos, un sonido bajo, proveniente de algún lugar lejano en la casa. Era como un arrastrar de pies, lento y deliberado. Seguimos el sonido, bajando las escaleras nuevamente, tratando de no hacer ruido. El arrastrar de pies parecía provenir del sótano, un lugar que no habíamos explorado antes. La puerta del sótano estaba entreabierta, y una escalera estrecha llevaba a la oscuridad de abajo. ¿Crees que él está allá abajo?, preguntó Valeria, su voz casi inaudible. No quería creerlo, pero no había otro lugar en el que pudiera estar. Bajamos las escaleras del sótano. El aire se volvió más frío y húmedo, y el olor a moho era casi insoportable. Cuando llegamos al fondo, encendimos la linterna del celular, iluminando el espacio estrecho y lleno de escombros, y entonces lo vimos. Luis estaba sentado en el suelo, de espaldas a nosotros, inmóvil. Sus brazos estaban extendidos hacia adelante, como si estuviera sosteniendo algo, pero no había nada allí. No reaccionó cuando lo llamamos, ni cuando nos acercamos. Parecía estar en trance, completamente ajeno a nuestra presencia. Me acerqué a él poniendo una mano sobre su hombro, y fue entonces cuando lo noté. Estaba frío, helado, como si hubiera estado allí por horas, no por minutos. Él se giró lentamente, y yo di un paso atrás. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, y su rostro estaba pálido, casi gris. Abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero lo único que salió fue un susurro, ese mismo susurro que habíamos oído en la habitación. Valeria me jaló y corrimos de vuelta hacia las escaleras, dejando a Luis atrás. No miramos atrás. No nos detuvimos hasta estar fuera de la casa,
bajo el cielo estrellado. Respirando profundamente, nos miramos el uno al otro, sin palabras. Luis ya no estaba con nosotros. Algo en esa casa lo había llevado, y yo sabía que nunca más lo veríamos de la misma manera. La noche estaba fría, y el viento cortaba como un cuchillo mientras Valeria y yo permanecíamos parados fuera de la casa, mirando hacia la puerta. Mi cuerpo temblaba, pero no era solo por el frío. Luis estaba allí dentro, y yo sabía que no podíamos simplemente dejarlo, pero al mismo tiempo, cada fibra de mi ser gritaba para que nos fuéramos, para no volver nunca más a ese lugar. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Valeria, su voz temblorosa. Sostenía la cámara rota con fuerza, como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. No tenía respuesta. Mi instinto me decía que llamara a la policía, que pidiera ayuda, pero algo me decía que nadie creería nuestra historia. ¿Cómo explicar que nuestro amigo simplemente había desaparecido, cambiado, dentro de esa casa? A la mañana siguiente, Valeria y yo regresamos a la casa con la policía. Les contamos que Luis había entrado en la casa y no había salido, pero omitimos los detalles más extraños. Registraron el lugar de arriba a abajo, pero no encontraron ningún rastro de él. Fue como si simplemente hubiera desaparecido. La casa fue sellada, y el caso de Luis fue archivado como una desaparición. Pero yo sabía la verdad. Algo en esa casa lo había llevado, y no podía sacar esa idea de mi cabeza. En los meses que siguieron, Valeria y yo nos distanciamos. Ella se mudó de ciudad, diciendo que ya no podía vivir en Calera, con esa casa siempre a la vista. Yo lo entendí. También pensaba en hacer lo mismo, pero algo me mantenía allí. Tal vez fuera la esperanza de que Luis volviera, o quizás la necesidad de entender qué había sucedido. Una noche, caminaba por las calles de Calera, pensando en todo lo que había pasado, cuando pasé frente a la casa. La puerta estaba abierta, como si me invitara a entrar. Sabía que no debía hacerlo, pero no pude resistir. Entré en la casa, y el aire pesado y frío me envolvió inmediatamente. Subí las escaleras, con el corazón latiendo fuerte, y entré en la habitación donde todo había comenzado. La silla todavía estaba allí, en el centro de la habitación, como si estuviera esperándome. Me acerqué a ella, y fue entonces cuando lo escuché. El susurro. Ese mismo susurro que habíamos oído esa noche. Era como si viniera de dentro de la silla, o tal vez de dentro de mí. Cuando me senté en la silla, el aire a mi alrededor pareció detenerse. El silencio era tan denso que podía escuchar la sangre pulsando en mis oídos. Fue entonces cuando sentí una presencia, algo que no estaba allí antes. Era como si la propia habitación estuviera respirando, observando, esperando. Lentamente, una figura comenzó a materializarse frente a mí, saliendo de las sombras como si fuera parte de ellas. Era una silueta humana, pero distorsionada, como si estuviera hecha de humo y oscuridad. Sus ojos, si es que se les podía llamar ojos, eran dos agujeros vacíos, pero sentía el peso de su mirada sobre mí. Era el espíritu, la entidad que habitaba la casa. No habló, pero podía sentir sus palabras resonando en mi mente, como si estuvieran siendo susurradas directamente en mi alma. Me mostró cosas, recuerdos que no eran míos, pero que parecían tan reales. Vi a la familia que había desaparecido en esa casa décadas atrás, sus rostros llenos de terror mientras algo los arrastraba a las profundidades del sótano. Vi a Luis, sentado en la misma silla en la que yo estaba ahora, su rostro pálido y vacío, mientras el espíritu lo consumía lentamente. Y entonces, me vi a mí mismo, no como era, sino como podría llegar a ser. Una sombra, vacía, atrapada en ese lugar para siempre. El espíritu no quería solo asustar, quería compañía, almas para llenar el vacío que lo consumía. Cuando la visión terminó, volví a la habitación, solo, pero con una certeza aterradora. La casa nunca me dejaría ir. Y lo peor de todo, una parte de mí ya no quería irse.
Mi nombre es Ariel Sonza, y esta es la historia que hasta hoy no puedo dormir bien sin pensar en lo que ocurrió en esa granja en Amaro, Zacatecas. Era un lugar tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, rodeado de campos de maíz y montañas que parecían proteger el valle. Mi esposa, Clara, y yo habíamos comprado la propiedad poco más de un año atrás. Queríamos una vida simple, lejos del caos urbano, pero no teníamos idea de lo que nos esperaba. La granja era antigua, con una casa de adobe que parecía haber sido construida décadas atrás. Las paredes eran gruesas, y el techo de tejas rojas crujía con el viento. Había un pozo en el patio, cubierto por una tapa de madera que parecía nunca haber sido abierta. Clara siempre decía que el pozo la hacía sentir incómoda, pero yo no le daba mucha importancia. Al fin y al cabo, era solo un pozo viejo. Los primeros meses fueron tranquilos. Trabajábamos duro durante el día, cuidando de las plantaciones y los animales. Por la noche, descansábamos en la terraza, escuchando el sonido de los grillos y el susurro de las hojas. Pero poco a poco, comenzamos a notar cosas extrañas. Cosas pequeñas que podrían explicarse, pero que, juntas, nos dejaban inquietos. Fue Clara quien lo notó primero. Dijo que las gallinas estaban agitadas por la noche, como si algo las estuviera asustando. Luego, desaparecían los alimentos de la despensa. Pensé que podría ser un ratón o algún animal, pero nunca encontramos rastros, y entonces llegó la noche en que escuchamos pasos en el techo. Eran lentos y pesados, como si alguien caminara sobre las tejas. Salí con una linterna a investigar, pero no había nada allí, solo el viento y el silencio. Clara comenzó a ponerse nerviosa. Decía que la casa no era segura, que algo estaba mal. Yo intentaba calmarla, diciendo que era solo nuestra imaginación, pero en el fondo también sentía que algo no estaba bien. La granja, que antes parecía un refugio, ahora tenía un aire opresivo, como si nos estuviera observando. Una noche, me desperté con un ruido proveniente del patio. Era un sonido bajo, casi imperceptible, pero que me hizo levantarme de la cama. Tomé la linterna y me dirigí a la ventana. Afuera, la luna llena iluminaba el pozo. La tapa de madera estaba abierta, y algo se movía dentro de él. Mi corazón se aceleró, pero necesitaba ver qué era. Bajé las escaleras en silencio, tratando de no despertar a Clara. Cuando llegué al patio, el pozo estaba quieto nuevamente, la tapa cerrada, como si nada hubiera ocurrido. Volví a la habitación, pero no pude dormir. Me quedé mirando al techo, escuchando cada sonido de la noche. Clara dormía a mi lado, pero sabía que algo no estaba bien. Algo estaba en esa granja, y no era humano. Me desperté temprano esa mañana, como de costumbre. El sol aún estaba saliendo, y el cielo tenía un tono anaranjado que iluminaba los campos alrededor de la granja. Clara no estaba a mi lado en la cama, lo cual no era raro. Ella siempre se despertaba antes que yo preparaba el café y alimentaba a los animales. Pero, ese día, algo parecía diferente. La casa estaba extrañamente silenciosa. Bajé las escaleras y la llamé. Ninguna respuesta. La cocina estaba vacía, la estufa fría. Miré por la ventana y vi que los animales estaban agitados, como si algo los hubiera asustado. El gallo batía las alas frenéticamente y las cabras se movían sin cesar. Mi corazón comenzó a acelerarse. Salí al patio, llamando el nombre de Clara. Nada. El viento soplaba fuerte, y los árboles se movían como si susurraran algo que no lograba entender. Fui al establo, pensando que quizás ella estuviera allí, pero estaba vacío. Las huellas de sus pasos en el suelo de tierra llevaban en dirección al pozo. El pozo. Ese maldito pozo. Mis piernas parecían pesadas mientras caminaba hacia él. La tapa de madera estaba ligeramente desplazada, como si alguien la hubiera abierto recientemente. Mis dedos temblaban al tocar la madera áspera. Aparté la tapa y miré dentro. Estaba oscuro, tan oscuro que no podía ver el fondo. Llamé el nombre de Clara,
pero solo el eco de mi propia voz respondió. Volví a la casa, intentando mantener la calma. Tal vez ella había ido al pueblo a comprar algo, pensé. Pero Clara nunca salía sin avisarme. Además, el coche seguía en el garaje. Tomé el teléfono y llamé a los vecinos más cercanos, pero nadie la había visto. La sensación de que algo terrible había sucedido comenzó a apoderarse de mí. Decidí investigar los alrededores de la granja. Tomé un cuchillo de cocina solo por precaución y comencé a caminar por los campos. El viento soplaba cada vez más fuerte y el cielo comenzó a oscurecer, aunque aún era de mañana. Las nubes pesadas parecían traer una tormenta. Mientras caminaba, noté algo extraño en medio del maizal. Una senda de plantas aplastadas, como si alguien hubiera pasado por allí apresuradamente. Siguiendo la senda, llegué a un pequeño claro. En el centro de este, había una mancha oscura en el suelo. Me acerqué y vi que era sangre seca. Mi estómago se revolvió y una ola de pánico me invadió. Miré alrededor, buscando cualquier señal de Clara, pero no había nada. Solo el silencio y el viento aullando entre los árboles. Volví a la casa, decidido a llamar a la policía, pero, al entrar en la cocina, vi algo que me hizo congelarme. Sobre la mesa, había una foto nuestra, tomada el día en que compramos la granja. Estaba rasgada a la mitad, con el rostro de Clara completamente destruido, y al lado de la foto, una pequeña pila de tierra, como si hubiera sido cavada recientemente. En ese momento, supe que Clara no había desaparecido simplemente. Algo o alguien la había llevado, y no tenía idea de qué hacer a continuación. La tormenta comenzó a caer afuera, y el sonido de la lluvia golpeando el techo parecía reflejar el vacío que sentía dentro de mí. Estaba solo, sin saber a dónde ir o a quién pedir ayuda. Pero algo sabía. No podría descansar hasta encontrar a Clara, y, sea lo que fuera que la hubiera llevado, estaba dispuesto a enfrentarlo. La lluvia caía torrencialmente, convirtiendo el suelo de tierra en barro. Estaba empapado, pero apenas lo notaba. Mi mente estaba enfocada en una sola cosa: encontrar a Clara. La policía había venido más temprano, pero no parecían tomarse en serio su desaparición. Probablemente decidió tomarse un descanso. «¿Aparecerá?», dijeron. Hicieron una búsqueda superficial por la propiedad, pero no encontraron nada. Prometieron regresar al día siguiente, pero yo sabía que no podía esperar. Decidí investigar por mi cuenta. Tomé una linterna, una cuerda y una pala, y volví al pozo. La tapa de madera seguía desplazada, y el agua de la lluvia se filtraba dentro de él, creando un sonido resonante y perturbador. Até la cuerda a un árbol cercano y descendí con cuidado. El olor a tierra mojada y algo más, algo podrido, llenaba el aire. Cuando llegué al fondo, la linterna iluminó paredes de piedra húmedas y cubiertas de musgo. El suelo estaba fangoso, y había algo extraño allí. Pedazos de tela, rasgados y sucios, como si fueran de ropa. Mi corazón se aceleró cuando reconocí uno de los trozos. Era del vestido que Clara llevaba el día anterior. Lo tomé con manos temblorosas y sentí un nudo en la garganta. ¿Qué diablos había pasado aquí? Mientras examinaba el fondo del pozo, noté algo extraño en una de las paredes. Había una abertura estrecha, casi imperceptible, que parecía llevar a algún lugar. Era demasiado pequeña para que un adulto pasara, pero algo me decía que debía investigar. Empujé las piedras alrededor de la abertura y, para mi sorpresa, cedieron fácilmente, revelando un pasaje oscuro y húmedo. Apretado, entré al pasaje, arrastrándome sobre el barro y las piedras. La linterna temblaba en mis manos, iluminando paredes de tierra compactada y raíces que colgaban como tentáculos. El aire era denso, y el olor a descomposición era casi insoportable. Avancé unos metros hasta que el pasaje se abrió en una pequeña cámara subterránea. Lo que vi allí me quitó el aliento. La cámara era circular, con paredes cubiertas de símbolos extraños, dibujados con una sustancia oscura que parecía sangre seca. En el centro,
Había una especie de altar hecho de piedras, y sobre él, objetos que reconocí de inmediato, pertenencias de Clara, su reloj, su collar y un mechón de su cabello, cuidadosamente atado con un hilo rojo. Pero lo que más me asustó fue lo que estaba junto a esos objetos, una foto mía, con los ojos tachados. Mi cuerpo temblaba, y la linterna casi se me escapó de las manos. ¿Quién habría hecho esto? ¿Y por qué? Miré alrededor, buscando más pistas, y luego vi algo que me hizo congelarme. En el suelo, cerca del altar, había huellas, pero no eran humanas. Eran grandes, deformadas, con marcas de garras profundas en la tierra. Una ola de pánico se apoderó de mí. No estaba solo allí. Algo estaba en esa cámara conmigo. Escuché un sonido bajo, como un arrastre de pies, proveniente del pasaje por donde había entrado. La linterna iluminó brevemente una figura alta y delgada, con miembros largos y desproporcionados, antes de que la batería comenzara a fallar. La luz parpadeó, y vi los ojos de esa cosa, brillantes, amarillentos, fijos en mí. No lo pensé 2 veces. Salí corriendo por el pasaje, gateando lo más rápido que pude, sintiendo las paredes de tierra cerrándose a mi alrededor. La linterna se apagó por completo, y me encontré envuelto en una oscuridad total. Escuchaba algo detrás de mí, respirando pesadamente, siguiéndome de cerca. Cuando finalmente llegué al pozo, subí la cuerda con una fuerza que ni sabía que tenía, casi cayendo de vuelta varias veces. Llegué a la superficie y tiré de la cuerda hacia arriba, cerrando la tapa del pozo con fuerza. Mis manos temblaban tanto que apenas podían sostener la cuerda. La lluvia seguía cayendo, y yo estaba cubierto de barro y sudor, pero no me importaba. Había encontrado algo horrible, algo que no debería existir. Y Clara estaba en peligro. Volví a la casa, cerrando todas las puertas y ventanas. Tomé un cuchillo y me senté en el suelo de la cocina, mirando fijamente la puerta. La noche cayó, y los sonidos de la tormenta parecían más fuertes que nunca. Sabía que esa cosa, fuera lo que fuera, aún estaba afuera, y no tenía idea de qué hacer a continuación. Pero algo sabía: no podía huir. Clara me necesitaba, y estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera para traerla de vuelta, incluso si eso significaba sumergirme nuevamente en esa oscuridad. La noche parecía no tener fin. La lluvia había disminuido, pero el viento seguía aullando afuera, golpeando contra las ventanas como si intentara entrar. La casa entera crujía, como si estuviera viva, como si estuviera observándome. Alrededor de la medianoche, los sonidos comenzaron. Primero, fue un suave rasguño en la puerta principal. Parecía algo intentando entrar, pero con cuidado, como si no quisiera ser notado. Me acurruqué en la esquina de la cocina, sosteniendo el cuchillo con más fuerza. El rasguño se detuvo, y por un momento, pensé que quizás solo era el viento. Pero luego vino el segundo sonido, un golpe sordo en el techo, como si algo pesado hubiera caído sobre las tejas. Mi corazón aceleró, y me levanté silenciosamente, mirando al techo. Los pasos comenzaron lentamente, circulando arriba de mí. Eran pesados, deliberados, como si quien, o lo que, estuviera allí arriba supiera exactamente dónde estaba. Escuché un crujido, y luego un sonido de arrastre, como si algo estuviera moviéndose hacia la chimenea. La chimenea. No había pensado en eso. Corrí hacia la sala, donde la chimenea estaba oscura y vacía. Miré hacia arriba, al agujero oscuro que conducía al techo, y vi algo moviéndose allí dentro. Una sombra, grande e indistinta, deslizándose hacia abajo. Mi instinto gritó para que corriera, pero sabía que no podía dejar que esa cosa entrara a la casa. Tomé un pedazo de leña y lo tiré en la chimenea, bloqueando el paso. Escuché un gruñido bajo, seguido de un rasguño frenético, como si la cosa estuviera intentando forzar su entrada. Fue entonces cuando la luz se apagó. La oscuridad se apoderó de la casa, y me quedé paralizado por un momento, intentando orientarme. La única luz provenía de la luna,
que brillaba débilmente a través de las ventanas. Los sonidos cesaron, y el silencio fue casi peor. Sabía que esa cosa seguía allí en algún lugar, esperando. Decidí que no podía quedarme quieto. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa. Tomé la linterna, que afortunadamente aún tenía algo de batería, y comencé a registrar la casa en busca de algo que pudiera ayudarme. Encontré un hacha vieja en el sótano, oxidada, pero aún lo suficientemente afilada. Era mejor que nada. Cuando regresé a la sala, vi algo que me hizo detenerme en seco. La puerta principal estaba ligeramente abierta, balanceándose con el viento. Estaba seguro de que la había cerrado con llave. Me acerqué cuidadosamente, sosteniendo el hacha con ambas manos. Miré hacia afuera, pero no vi nada más que la oscuridad y la lluvia fina que seguía cayendo. Fue entonces cuando escuché el sonido proveniente del patio. Era un gemido bajo, casi imperceptible, pero lo reconocí de inmediato. Clara, sin pensarlo, corrí hacia afuera, sosteniendo el hacha y la linterna. La luz titilaba mientras corría hacia el sonido, que parecía venir del pozo. Cuando llegué allí, la tapa estaba abierta nuevamente, y el gemido venía de adentro. ¡Clara!, grité mirando hacia el fondo del pozo. La linterna iluminó algo que me hizo caer de rodillas. Clara estaba allí abajo, acurrucada en el fondo fangoso, ensangrentada y pálida. Me miró, sus ojos llenos de terror, y extendió la mano. «Ariel», susurró ella, su voz débil y quebrada. No lo pensé dos veces. Amarré la cuerda a un árbol y bajé lo más rápido que pude. Cuando llegué al fondo, abracé a Clara, sintiendo su cuerpo helado y tembloroso. Estaba viva, pero apenas podía moverse. «Tenemos que salir de aquí», le dije, intentando ayudarla a levantarse. Fue entonces cuando escuché el sonido detrás de mí. Ese arrastre de pies, esa respiración pesada. Me giré lentamente sosteniendo el hacha, y la linterna iluminó la figura que había visto antes. Era alta, delgada, con miembros largos y desproporcionados. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos brillaban como los de un animal en la oscuridad. Ella, porque ahora podía ver que era una mujer, o algo que alguna vez había sido una mujer, sonrió, revelando dientes afilados y desiguales. «Ella es mía ahora», susurró la criatura, su voz áspera y gutural. No sabía qué hacer. Clara estaba demasiado débil para subir sola, y yo no podía luchar contra esa cosa y cargarla al mismo tiempo. Pero sabía que no podía dejarla allí, no otra vez. La criatura dio un paso hacia nosotros, y levanté el hacha, listo para luchar. La noche aún no había terminado, y sabía que, fuera lo que fuera esa cosa, no se rendiría fácilmente. Pero yo tampoco. La criatura avanzó hacia nosotros, sus ojos brillantes fijos en Clara, como si yo ni siquiera estuviera allí. Sostuve el hacha con fuerza, mis manos sudando, pero firmes. No tenía otra opción más que luchar. Clara dependía de mí. Cuando la cosa estaba a unos pocos metros de distancia, di un golpe con el hacha, apuntando a su brazo largo y esquelético. La hoja impactó, pero no cortó como esperaba. Era como si hubiera golpeado algo duro, como madera petrificada. La criatura rió, un sonido áspero y gutural, y avanzó nuevamente. Sus dedos largos y huesudos se cerraron alrededor de mi brazo, y sentí un dolor agudo mientras sus uñas afiladas perforaban mi piel. Grité, pero no solté el hacha. Con un esfuerzo sobrehumano, logré liberarme y di otro golpe, esta vez acertando en el rostro de la criatura. Ella retrocedió, soltando un gruñido de dolor, y vi que el hacha había dejado una marca profunda en su rostro pálido. Un líquido oscuro y espeso se deslizaba de la herida, pero no parecía mortal. La criatura volvió a reír, como si se estuviera divirtiendo con mi intento de luchar. «No puedes ganar», susurró ella, su voz resonando en mi mente. «Ella es mía». Siempre lo fue. La criatura avanzó nuevamente, y esta vez supe que no podría detenerla por mucho tiempo. Miré a Clara,
que estaba llorando en silencio, y tomé una decisión. «Clara, tienes que subir», le dije, ayudándola a levantarse. Ahora, esta vez no intenté atacarla directamente. En lugar de eso, comencé a moverme en círculos, manteniéndola alejada de Clara y del pozo. La criatura pareció confundida por un momento, pero luego sus ojos brillaron con comprensión y corrió hacia mí. Estaba listo. Cuando ella estaba a unos pocos metros de distancia, lancé la linterna a su rostro, cegándola momentáneamente. Ella gruñó, tratando de protegerse, y aproveché esa oportunidad para dar un golpe final con el hacha, esta vez apuntando al cuello. La hoja impactó de lleno, y la criatura cayó al suelo, su cuerpo retorciéndose mientras el líquido oscuro brotaba de su herida. No esperé a ver si estaba muerta. Corrí hacia la cuerda y comencé a subir, mis manos temblando, pero decididas. Cuando llegué a la cima, Clara estaba allí, esperándome. «Vámonos de aquí», le dije, ayudando a Clara a caminar hacia la casa. Pero cuando nos dimos la vuelta, vimos algo que nos hizo detenernos en seco. La criatura estaba de pie, en medio del patio, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. Sonrió, mostrando sus dientes afilados, y dio un paso hacia nosotros. Sabía que no podíamos luchar contra ella nuevamente. Estábamos exhaustos, heridos y aterrados. Pero entonces recordé algo. La cámara subterránea, los símbolos en las paredes, el altar. Tal vez había una manera de detener a esa cosa, de una vez por todas. «Clara, ¿recuerdas la cámara? ¿Los símbolos? Necesitamos destruirlos». Ella asintió con la cabeza, entendiendo. Juntos, corrimos de vuelta al pozo. Tomé el hacha y comencé a destruir el altar, golpeando las piedras. Clara comenzó a borrar los símbolos de las paredes. La criatura llegó a la entrada de la cámara, pero parecía dudar, como si los símbolos la mantuvieran alejada. Cuando el último símbolo fue borrado, la criatura comenzó a deshacerse, como si estuviera siendo consumida por una llama invisible. En segundos, no quedaba nada de ella, solo un charco de líquido oscuro en el suelo. Respiré hondo, sintiendo una inmensa sensación de alivio. Clara cayó al suelo, exhausta, pero viva. Habíamos ganado, pero mientras salíamos de la cámara y subíamos de vuelta a la superficie, supe que esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre. La finca ya no era un refugio, era un lugar de pesadillas, y sabía que nunca más podríamos quedarnos allí. Al día siguiente, dejamos la finca atrás, sin mirar atrás. Clara y yo estábamos vivos, pero marcados por lo que habíamos vivido. Y, aunque nunca hablamos de ello nuevamente, sé que ambos llevamos esa noche con nosotros, como una sombra que nunca desaparece. La finca todavía está allí, en Amaro, Zacatecas, abandonada, silenciosa, pero a veces, en las noches de luna llena, los habitantes más antiguos de la región dicen escuchar gemidos provenientes del pozo, y yo prefiero no pensar en eso.